Atrapé a mi esposo en la cama con mi sobrina, así que le hice creer que ella estaba embarazada de él, lo endeudé hasta el cuello, y cuando firmó todo por su futuro hijo, lo dejé sin nada. Cuando pienso en el día exacto en que mi vida cambió, no fue el día en que lo descubrí todo. No fue el instante en que abrí la puerta de mi habitación y vi lo inimaginable. Fue mucho antes. Fue el día en que acepté abrir las puertas de mi casa por familia. Ese fue el verdadero punto de quiebre, ese momento ingenuo en que creí que la sangre, por muy lejana que fuera, traía consigo lealtad. Si algo me enseñó todo lo que viví es que las peores puñaladas no vienen de enemigos, sino de quienes uno acoge sin hacer preguntas. Esa confianza fue mi error. Y ellos lo pagaron. Mi matrimonio, desde afuera, era de esos que se venden como el modelo perfecto. Llevábamos 9 años juntos, y 6 de casados. Mi esposo, al que por ahora solo llamaré M, era un hombre trabajador, meticuloso, de esos que siempre llegaban a tiempo, que hablaban en tono suave, que ayudaban a lavar los platos cuando teníamos visitas y que nunca levantaban la voz en público. De hecho, yo había perdido la costumbre de mirar con atención, porque estaba convencida de que no había nada oculto que mirar. Cuando uno cree conocer al otro al punto de anticipar su humor por cómo deja el celular sobre la mesa, baja la guardia. Y eso hice. Yo manejaba una pequeña consultora desde casa, lo que me daba una flexibilidad que él no tenía. M, por su parte, trabajaba en una firma de ingeniería que solía enviarlo fuera de la ciudad un par de veces al mes. A lo largo de los años, nos acostumbramos a esa dinámica. Yo me ocupaba de las finanzas del hogar, él de los arreglos, y ambos compartíamos una vida ordenada, sin hijos, por decisión mutua. O al menos eso creía yo. Todo comenzó cuando mi hermana me llamó a mediados de noviembre con la voz quebrada. Su hija, es decir, mi sobrina L, una joven de 20 años, había tenido una pelea violenta con su padrastro y, como ya era mayor de edad, se negaba rotundamente a volver a casa. Mi hermana, con su matrimonio pendiendo de un hilo, me rogó que le diera alojamiento un tiempo mientras encontraban una solución. L había sido una niña dulce, algo retraída, y aunque hacía años no compartíamos demasiado, recordaba con claridad sus tardes jugando en mi sala cuando apenas tenía 10 u 11 años. La idea de negarme me pareció cruel. Accedí sin pensarlo. Dije que sí sin consultar a M, porque en mi cabeza, él también sería comprensivo. Al fin y al cabo, la familia es primero, o eso pensábamos los tontos que crecimos creyendo que los lazos de sangre bastaban para construir confianza. Él llegó esa misma semana con una pequeña maleta, los ojos hinchados por el llanto y la mirada de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. M se mostró amable, incluso le ayudó a llevar las cosas a la habitación de huéspedes y le preparó un café. Recuerdo que le dije, medio en broma, que estaba siendo más cordial con ella que con mis amigas, a lo que él respondió con una sonrisa y un es que es parte de la familia, amor. No vi la señal. No vi cómo desviaba la mirada cuando lo decía. Durante los primeros días, todo pareció ir bien. Él era callada, pasaba la mayoría del tiempo en su habitación o pegada al celular. Yo estaba ocupada con una auditoría particularmente compleja, así que no presté demasiada atención a los detalles, más allá de notar que la convivencia era fluida. M y ella se saludaban con cortesía y poco más. Yo, ilusa, me decía a mí misma que tenerla allí era un acto de bondad, que estaba siendo una buena tía. Nunca imaginé que le estaba poniendo una bandeja de plata al mismísimo demonio. Un viernes en particular, debí viajar a Medellín por una reunión urgente con un cliente que se negaba a hacerla virtual. El plan era estar fuera solo por 2 noches. Lo recuerdo bien porque M insistió mucho en que tomara ese viaje para despejarme. Él incluso me acompañó al aeropuerto y me escribió esa noche diciendo que la casa estaba tranquila, que él se había encerrado a ver series, y que todo iba bien. El sábado, en plena madrugada, el cliente canceló la reunión. Me sentí molesta, pero también aliviada. Mi instinto me decía que debía volver a casa, y sin pensarlo demasiado, tomé el primer vuelo de regreso. No le avisé a M. Pensé que sería una buena sorpresa, una forma de terminar el fin de semana con un giro bonito. Llegué alrededor de las 10 de la mañana. El taxi me dejó frente a casa. Todo estaba en silencio. Entré sin hacer ruido,
esperando encontrar a M en pijama o tal vez dormido en el sofá. Caminé despacio por el pasillo, dejando la maleta junto a la puerta. Al llegar al segundo piso, noté que la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija todavía me despierta con náuseas por las noches. M estaba en la cama, desnudo, con el cuerpo entrelazado con el de L. No dormían. No descansaban. Estaban enredados en esa danza repugnante que solo debería pertenecer a la intimidad compartida entre dos adultos con consentimiento real. Y lo peor fue que ni siquiera lo hacían con culpa, sino con una naturalidad repulsiva, como si ya lo hubieran hecho antes muchas veces. Como si ese no fuera su primer delito, sino apenas uno más en una cadena larga de traiciones. No hice escándalo. No grité. No golpeé puertas ni lancé objetos. No por debilidad, sino porque en ese momento sentí algo más profundo que la ira, una especie de certeza fría y cortante. Me di la vuelta, salí de la casa con la misma calma con la que había entrado y me subí de nuevo al taxi. Le pedí al conductor que me llevara a un hotel cercano. Ahí, sentada frente a una ventana que daba a un jardín vacío, entendí que ya no podía salvar ese matrimonio, pero sí podía hacer algo mucho mejor. Podía destruirlo. Pero no iba a hacerlo con rabia ni con impulsos descontrolados. Iba a hacerlo con método, con cálculo, con estrategia. Iba a enterrarlo bajo el peso de su propia culpa, de sus decisiones, de sus mentiras. Iba a dejarlo sin nada, sin siquiera saber en qué momento perdió todo. No sería rápida. Sería lenta. Precisa. Irreversible. Y eso fue solo el comienzo. Actualización 1. Había pasado exactamente un mes desde que los vi enredados en mi cama, revolcándose como animales sin conciencia, sin culpa, sin una sola pizca de remordimiento. 30 días desde que cerré la puerta sin que notaran mi presencia, desde que me marché sin una sola palabra, tragándome una rabia tan corrosiva que me quemó las entrañas durante noches enteras. Noches en las que me acostaba en hoteles distintos para no regresar a esa casa que me olía a traición, a sudor ajeno, a ruina disfrazada de rutina. Pero no me quedé llorando en una habitación de hotel como una víctima indefensa. No. Me senté frente al escritorio, abrí mi portátil y comencé a redactar el boceto de una estrategia que no solo iba a cobrarse la infidelidad, sino que lo iba a dejar sin un centavo, sin familia, sin dignidad. Mi venganza no sería escandalosa ni pública. Sería quirúrgica. Él nunca vería venir el filo del cuchillo hasta que ya lo tuviera enterrado hasta el fondo. Regresé a casa exactamente 30 días después. No antes. Ni un día menos. Necesitaba que el tiempo transcurriera para que ambos bajaran la guardia, para que pensaran que se habían salido con la suya, que yo seguía en mi nube de ignorancia, que mi ausencia era temporal o incluso voluntaria. Cuando crucé de nuevo esa puerta, llevaba la sonrisa más cuidadosamente ensayada que me haya puesto jamás. Una sonrisa que decía te extrañé, mientras por dentro solo pensaba voy a desmantelar tu vida pedazo a pedazo. Él me recibió con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado. Me dijo que la casa había estado vacía sin mí, que él apenas salía de su cuarto, que había sido un mes muy pesado y que nunca más me dejaría ir tanto tiempo. Lo dijo mirándome a los ojos, como si tuviera el descaro de fingir afecto, como si no llevara en su piel el olor de mi propia sangre. Yo asentí, sonreí, le tomé la mano con delicadeza y le dije que también lo había extrañado mucho. La mentira se deslizó con suavidad entre mis dientes, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Él no notó nada. Ningún temblor en la voz, ningún rastro de rabia en mi mirada. Me creía completamente suya todavía. Pobre imbécil. L, por su parte, estaba distinta. Evitaba mirarme directamente. Se encerraba en su habitación la mayor parte del día y salía solo para comer o ducharse. A veces pasaba por el pasillo con pasos silenciosos, como si el piso no quisiera delatarla. Se le notaba el nerviosismo en los hombros, en la manera en que se acomodaba la ropa, en cómo desviaba la vista si yo entraba a la cocina. Sabía que algo andaba mal, y aunque no sabía si había notado mi breve regreso aquel día, su culpa hervía a fuego lento. No me interesaba confrontarla todavía. No quería escándalos, no quería gritos. Eso habría sido regalarles poder.
Yo no estaba allí para sacar verdades a relucir. Yo estaba allí para hacerles pagar. Durante esa primera semana de regreso, adopté el papel de la esposa atenta. Me levantaba temprano, le preparaba café a M con la mezcla exacta que sabía que le gustaba, ese que llevaba media cucharada más de azúcar que cualquier otro. Le planchaba la camisa mientras le preguntaba cómo iba su nuevo proyecto y le ofrecía masajes en la espalda cuando lo veía estresado por el trabajo. Todo era tan meticuloso, tan perfectamente planeado, que empezó a sentirse cómodo otra vez. Lo observaba con detalle, medía cada reacción. Y aunque su sonrisa regresó, en sus ojos todavía se escondía una sombra. El recuerdo de su infidelidad lo rondaba, no por vergüenza, sino por temor a ser descubierto. Y eso era exactamente lo que quería, que viviera pendiente, que no pudiera dormir del todo, que se sintiera inseguro aunque yo le dijera lo contrario. Un día, a propósito, dejé sobre la mesa del comedor una revista sobre crianza de hijos, con páginas marcadas en temas sobre infertilidad y tratamientos de fertilización asistida. Él la vio. No dijo nada. Pero noté cómo sus dedos se tensaban al pasar la página, como su mandíbula se apretaba apenas un segundo antes de seguir leyendo. Aquello fue solo una prueba. Un pequeño empujón hacia la ansiedad. Esa noche, durante la cena, mencioné casualmente que me estaba planteando retomar la idea de formar una familia, que quizás había llegado el momento de buscar un hijo. M bajó la mirada. Se llevó la copa de vino a los labios con un movimiento torpe y, después de tragar, dijo en voz baja que no esperaba esa conversación tan de repente. Yo respondí con suavidad, que después de tantos años, me parecía natural dar ese paso. Que sentía que estábamos más estables que nunca. Que quería tener algo nuestro, algo que sellara todo lo que habíamos construido. Mientras lo decía, observaba de reojo a L, que apenas probaba la sopa. Estaba blanca como el mantel, con las manos quietas sobre las piernas. Su reacción fue más reveladora que cualquier confesión. Se levantó de la mesa diciendo que tenía dolor de cabeza y que prefería acostarse temprano. M la miró irse, y por un momento, juraría que contuve una carcajada al ver su incomodidad. Era como ver a dos ratas atrapadas en la misma jaula, sin saber cuándo la trampa iba a cerrarse. Poco a poco, empecé a mencionar la palabra bebé en distintas conversaciones. Sembraba ideas pequeñas. A veces preguntaba si había notado que estaba subiendo de peso, o si él se imaginaba cómo sería tener un hijo con mis ojos y su nariz. No eran frases al azar. Cada palabra era una herramienta. Quería que pensara en la paternidad, no como un deseo, sino como una amenaza. Quería que recordara que los hijos no siempre llegan por amor, y que a veces lo hacen por accidente. Por error. O peor aún, por traición. Y mientras él comenzaba a mostrar señales de tensión, sueño irregular, mirada perdida, menor apetito, yo reforzaba la rutina con normalidad. Le preparaba el desayuno, organizaba la casa, le escribía mensajes dulces durante el día y hasta compré una alcancía en forma de osito que puse sobre nuestra mesa de noche, diciendo que era para el futuro. Su expresión fue de absoluto desconcierto. Me miró sin saber si reír o preocuparse. Yo solo le sonreí y le dije que quería comenzar a soñar en serio. No se trataba solo de torturarlo. Se trataba de hacerle entender que el silencio también grita. Que la peor forma de castigo no es la ira, sino el vacío. Esa sensación insoportable de no saber cuándo, cómo o por qué va a caer el golpe. Yo no iba a darle el lujo de una pelea. Ni un solo reproche. Mi silencio era el primer acto de una venganza que él ni siquiera imaginaba. Y esto apenas estaba comenzando. Actualización 2. Para cuando se cumplieron 2 meses desde mi regreso, el silencio ya había hecho su trabajo. M vivía en un estado de inquietud constante, su risa era una sombra nerviosa y su descanso nocturno, si es que dormía. Se interrumpía por largos intervalos en los que lo oía levantarse, ir al baño o caminar por el pasillo con pasos ansiosos que se detenían frente a la habitación de huéspedes. Yo, desde mi lado de la cama, me hacía la dormida, pero cada noche notaba cómo su paranoia se afianzaba. En apariencia, nuestra vida era más armoniosa que nunca. Compartíamos desayunos, íbamos juntos al supermercado, incluso retomamos nuestras caminatas al atardecer, esas que durante años habíamos pospuesto por el cansancio o el tedio.
Pero debajo de esa coreografía domesticada había un monstruo de 1000 patas deslizándose bajo la alfombra, y cada paso mío era una pisada firme sobre su columna vertebral. Mi sobrina, L, estaba al borde del colapso. Había dejado de maquillarse, usaba sudaderas holgadas incluso en los días más calurosos, y se movía por la casa como un fantasma atormentado. Apenas comía. Dejaba la ropa sucia acumulada durante días. Pasaba horas encerrada en su habitación con la cortina corrida y una lámpara encendida aún con la luz del día. Era evidente que algo la estaba devorando por dentro. Y yo me aseguré de que así fuera. Comencé por sembrar el terror de lo intangible, ese que no se puede nombrar pero que consume. Compré un número nuevo, lo registré bajo una identidad falsa usando un viejo método con chip prepago y VPN, y desde ahí empecé a enviarle a M mensajes esporádicos con frases ambiguas. Todas cuidadosamente calculadas. En un inicio, algo suave, como ya va siendo hora de que lo sepas, seguido una semana después por un ella también tiene miedo, pero ya no puede ocultarlo. No firmaba, no decía nombres, no hacía amenazas abiertas. Solo insinuaciones. Quería que él llenara los huecos con su culpa, que el mensaje cobrara fuerza no por lo que decía, sino por lo que dejaba sin decir. Su reacción no tardó en manifestarse. Al principio pensó que se trataba de una estafa. Me lo comentó durante el desayuno con una expresión seria, casi divertida, mientras me mostraba el celular y decía que alguien estaba intentando jugar con su cabeza. Me limité a sonreír y responderle que mejor bloqueara el número, que seguramente era uno de esos extorsionadores que sacaban información de redes sociales. Pero lo vi. Vi el microgesto de pánico en sus cejas. Vi cómo el pulgar le temblaba al presionar el botón de bloqueo. Vi el sudor en su cuello a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Unos días después, incrementé la presión. Esta vez, el mensaje fue más directo. Los síntomas han empezado. Ella no sabe si decirte, pero tú mereces saber la verdad. Estás a punto de ser padre. Lo envié a las 3:17 de la madrugada. Sabía que a esa hora su celular no estaría en modo silencio. Lo conocía demasiado bien. Como lo imaginé, se despertó sobresaltado, se levantó de la cama y salió al pasillo. Me aseguré de seguirlo en silencio hasta que lo vi entrar al baño y quedarse allí durante casi 20 minutos. No lloraba, no vomitaba, no hablaba. Solo estaba sentado, con la cabeza entre las manos, procesando el caos que yo había sembrado gota a gota. Pero eso no era suficiente. No bastaba con asustarlo. Necesitaba hacerle creer que todo era real, que la consecuencia de su pecado no solo era moral, sino biológica, inevitable, irreversible. Por eso, con el mismo número, comencé a enviarle mensajes también a él. En su caso, los mensajes venían de una supuesta amiga de la universidad, alguien que le decía cosas como has tenido mareos otra vez, o acuérdate que muchas veces los primeros meses no hay náuseas pero sí sensibilidad. Incluso le dejé, de forma accidental, una caja de suplementos prenatales en su cuarto, diciéndole que una amiga me los había regalado por si acaso alguna vez quería empezar a preparar mi cuerpo para un embarazo. Su cara se desfiguró. No dijo ni una palabra. Solo asintió con la cabeza, se la guardó y la mantuvo cerrada en su mesa de noche durante semanas. Nunca la tiró. Cada vez que limpiaba su habitación, me aseguraba de que siguiera allí, como un tótem de su angustia. Poco a poco, comencé a alterar su rutina. Compraba jugos naturales con nombres que sonaban a medicina, cambiaba su champú por uno que usaba una amiga embarazada y, durante el almuerzo, soltaba frases como me enteré que los antojos pueden comenzar incluso antes de saber que estás embarazada, mientras ella se atragantaba con una cucharada de arroz. Su rostro se iba volviendo más y más pálido. M, por su parte, ya no me tocaba ni por error. Se había vuelto torpemente amable, como si intentara ser mejor esposo por una culpa que lo carcomía por dentro. Y cada vez que recibía un mensaje, miraba el celular como si sostuviera una serpiente a punto de morderle la cara. Un jueves cualquiera, después de cenar, M me pidió que habláramos en la sala. Dijo que había algo que no podía seguir ocultándome. Mi estómago se revolvió, no por lo que iba a decir, sino por la anticipación deliciosa de verlo enfrentarse a sus demonios. Me senté frente a él, fingiendo preocupación, preguntándole si estaba bien,
si pasaba algo grave. Entonces bajó la mirada, se frotó las palmas con fuerza y dijo que tenía miedo, que sentía que algo muy grave había ocurrido hace un tiempo y que no sabía cómo lidiar con eso. No lo dijo. No fue capaz de nombrar a L ni de confesar su infidelidad. Solo dijo que había cometido un error y que ahora temía que algo lo estuviera alcanzando. Yo, con la voz más templada que he tenido en mi vida, le pregunté si ese algo podía ser una persona. Él dudó. Luego dijo que tal vez. Que no estaba seguro. Que todo había sido confuso. Ese era mi momento. Le tomé las manos, lo miré con lágrimas perfectamente fingidas y le dije que, si alguna vez había pasado algo, tenía que confiar en mí, porque una acusación mal interpretada podría destruirlo todo. Le recordé, en tono grave, que si alguna chica decidía decir que había sido obligada, él no tenía cómo defenderse. Que si una menor decía que él la había tocado sin consentimiento, su vida se acabaría. En ningún momento mencioné a él. No hacía falta. Su rostro se volvió ceniza. Sus ojos se abrieron con terror. Me dijo que no había sido así, que nunca obligó a nadie. Yo me limité a decirle que, en este mundo, la verdad no siempre gana, y que debía pensar en protegerse. Que tal vez la mejor manera de salvar su futuro era anticiparse, tomar el control. Y que, si yo podía ayudarlo, lo haría, pero necesitábamos ordenar bien los papeles, los bienes, las finanzas. Porque si algo salía mal, yo debía quedar a salvo. Él asintió. Con los ojos llenos de desesperación, asintió. Mi plan avanzaba con precisión quirúrgica. Y el hijo que nunca existió estaba a punto de costarle todo. Actualización 3. El tercer paso de mi plan, sin lugar a dudas, fue el más delicado. No por su complejidad legal o por el riesgo que implicaba, sino porque exigía que cada palabra que yo pronunciara estuviera cuidadosamente diseñada para sonar como apoyo, no como manipulación. Ya no se trataba de sembrar dudas o fomentar culpa, ahora era el momento de extraer consecuencias reales, tangibles, económicas. Era el momento de comenzar a vaciarle los bolsillos mientras él creía que lo estaba salvando. Para entonces, habían transcurrido 3 meses desde la conversación en la sala, aquella en la que M, pálido como un cadáver y tembloroso como un niño culpable, me confesó su temor de que algo grave hubiera pasado con alguien. Aunque jamás se atrevió a nombrarla, y me pidió ayuda para ordenar su vida antes de que todo se viniera abajo. Esa confesión, tan ambigua como cobarde, fue el punto exacto que necesitaba. Durante las semanas siguientes, me dediqué a construir el contexto perfecto para que él creyera que lo más prudente era blindarse legalmente. Comencé a consultar con abogados, contactos míos de confianza, por supuesto, les presenté un escenario ficticio en el que mi esposo podría enfrentar una acusación grave de paternidad no reconocida y posible abuso. Y les pedí recomendaciones para proteger mi patrimonio personal en caso de una catástrofe legal. No les di nombres. No mencioné infidelidades. Solo les hablé de una crisis familiar. Ellos, con el profesionalismo que esperaba, me ofrecieron múltiples vías, traspasos, separación de bienes retroactiva, venta de propiedades a terceros ficticios. Y yo tomé nota. Cada palabra. Cada posibilidad. Cada documento. Volví a casa con una carpeta gruesa y una expresión de falsa preocupación. Le dije a M que había hablado con un abogado porque estaba asustada, que entendía que él estaba arrepentido, que aún lo amaba, y me odio menos por esa mentira porque, sinceramente, decirle que lo amaba fue como escupirle en la cara con perfume, pero que necesitábamos protegernos de cualquier escándalo. Que no sabíamos si aquella chica, sin mencionar aún que era él, iba a querer algo más adelante, que tal vez se apareciera con un bebé, o con una demanda, o con una historia retorcida que pusiera en riesgo nuestra estabilidad. Él me miró con los ojos enrojecidos y asintió con la cabeza. Me dijo que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Que no quería perderme. Que necesitaba que yo siguiera creyendo en él. Y que si eso implicaba firmar papeles, ceder propiedades o vender su parte del negocio, lo haría. Lo dijo en un tono tan desesperado que por un momento me provocó decirle la verdad solo para ver su rostro cuando todo encajara. Pero no. Aún no. La obra debía continuar.
La primera propiedad en desaparecer fue una pequeña oficina que él había heredado de su padre. No era especialmente valiosa, pero tenía un peso simbólico enorme para él. Fingí resistirme. Le dije que tal vez no era necesario venderla, que podíamos buscar otras soluciones. Eso, por supuesto, lo empujó aún más a tomar la decisión por su cuenta. Me pidió que me encargara de los trámites, que él no tenía cabeza para eso. Yo lo hice encantada. Firmó sin leer. El nuevo propietario fue un tercero ficticio creado con la ayuda de uno de mis abogados. El dinero de la venta fue transferido a una cuenta nueva, en otro banco, con otra titularidad, la mía. Después vino la empresa. El negocio que habíamos construido juntos, el que en los papeles figuraba como sociedad conyugal pero que en la práctica estaba a mi nombre. Le propuse hacer una reestructuración administrativa para evitar que él quedara vinculado legalmente si llegaba a enfrentar una denuncia. Le dije que lo mejor era que figurara como empleado o consultor externo, pero no como copropietario. Le mostré los posibles escenarios fiscales y legales en los que podría perderlo todo si no actuábamos a tiempo. Nuevamente, se dejó llevar. Firmó los documentos de cesión de participación. Yo lo observaba en silencio mientras su mano temblaba al estampar su firma en la hoja. Cada letra que escribía era un paso más hacia su ruina. Él creía que lo hacía por amor. Por mí. Por nuestra familia. Cuando en realidad lo hacía por una mentira fabricada con la precisión de un cirujano. El golpe final vino con los préstamos. Simulé haber agotado mis ahorros ayudándolo en la crisis. Le dije que necesitábamos liquidez para afrontar cualquier imprevisto. Que debíamos tener efectivo por si se presentaba una emergencia médica relacionada con un posible embarazo. Le presenté un plan. Él debía solicitar un par de créditos personales a su nombre, con montos manejables, que yo me encargaría de administrar desde mis cuentas. Él, hundido en la culpa, accedió sin pestañear. En menos de 3 semanas, teníamos 5 préstamos a su nombre, todos tramitados con mi asesoría, todos dirigidos a cubrir necesidades que jamás existieron. Yo había contratado a un contador para crear facturas falsas que justificaran los movimientos ante Hacienda. El dinero fue desviado, por supuesto, a cuentas controladas únicamente por mí. Él jamás vio un centavo. Durante todo ese proceso, me mantuve serena, dulce, dispuesta. Cocinaba sus platos favoritos. Le dejaba notas cariñosas sobre el buró. Le decía que estaba orgullosa de su decisión de afrontar las consecuencias. Lo trataba como a un héroe redimido. Él me abrazaba con la fuerza de quien ha sido perdonado. Me besaba con la gratitud de quien cree haber sido salvado. Me miraba con ojos húmedos y me decía, una y otra vez, que yo era su ángel, su salvación, su hogar. Y yo sonreía. Porque mientras él me daba las gracias por sostener su mundo, yo lo sostenía solo para poder dejarlo caer desde más alto. Todo lo había entregado. Todo lo había firmado. Todo lo había perdido. Y aún no sabía que ese hijo jamás iba a llegar. Porque ese hijo jamás había existido. Actualización 4. 6 meses más tarde, la casa que alguna vez albergó la imagen perfecta de una familia funcional se había convertido en un escenario marchito donde solo quedaban los restos de una mentira cuidadosamente disecada. Para entonces, M ya no era el hombre que alguna vez creyó ser. Lo veía diariamente derrumbarse de formas sutiles, en la manera en que se quedaba en silencio durante horas frente al televisor encendido, sin mirar realmente nada. En cómo encendía un cigarro tras otro en el patio trasero, aunque siempre había odiado el olor a tabaco, o en las ocasiones en que se le caía la taza de café por el simple temblor de sus dedos. El estrés lo estaba devorando con la lentitud de una termita en una viga de madera, y yo no hacía nada para detenerlo. Lo observaba con una serenidad tan pulida, tan perfectamente neutral, que a veces me preguntaba si yo misma me había convertido en una estatua sin emociones. Pero no era falta de sentimientos. Era el sabor de una justicia autoimpuesta que se servía en pequeñas cucharadas cada día. La sobrina, L, había desaparecido sin despedirse una mañana de domingo. Se fue con una mochila al hombro y una carta que dejó sobre el comedor, apenas 2 líneas escritas a mano donde decía que necesitaba pensar, aclararse, alejarse de todo por un tiempo. No mencionaba a M. No me daba explicaciones.
Simplemente se fue. Su habitación quedó tal cual, como si en cualquier momento pudiera volver, aunque yo sabía que no regresaría. La había llevado al límite de su cordura. Sembré tanto miedo, tanto desequilibrio, que lo más lógico para ella fue huir antes de enfrentar algo que no comprendía. Nunca supe si ella creía estar embarazada o si en el fondo sabía que todo era una farsa. Pero eso era irrelevante. Había cumplido su propósito, convertirse en el símbolo perfecto de su culpa. En el ancla con la que M se arrastraría por el resto de sus días. Tras su partida, la tensión en casa se volvió aún más espesa. M vivía en un estado de alerta constante. Empezó a revisar su celular obsesivamente, como si temiera recibir un mensaje devastador. Cada vez que sonaba una notificación, se detenía en seco, palidecía, respiraba hondo antes de desbloquear la pantalla. Una noche, incluso lo escuché llorar en la ducha. No sollozos descontrolados, no gritos de desesperación, sino ese tipo de llanto apagado, que se ahoga en el agua caliente, que no se permite salir con fuerza porque ya no hay energía ni para la tristeza. Era el sonido de un hombre vencido. Yo, por supuesto, seguía interpretando a la esposa fiel. Me ocupaba de las cuentas, le preparaba la cena, mantenía la casa en orden. Le decía frases como esto también pasará o todos cometemos errores, sin aclarar jamás a qué errores me refería. Él asentía, agradecido, confundido, atrapado en un bucle donde ya no sabía qué tanto yo sabía, qué tanto sospechaba, qué tanto había perdonado. Vivía dentro de una prisión invisible construida por sus propias decisiones, sin saber si la puerta estaba cerrada o si él mismo se negaba a abrirla por miedo a lo que encontraría. Fue entonces cuando decidí que era momento de comenzar a desvelar el velo, no del todo, pero sí lo suficiente como para que el pánico comenzara a transformarse en locura. Elegí momentos estratégicos para soltar verdades parciales, como quien deja migas de pan en un bosque que conduce directo a un precipicio. Una tarde, mientras acomodábamos unos documentos viejos en el estudio, tomé una caja al azar y fingí encontrar una ecografía antigua que me había prestado una amiga cuando me planteé la posibilidad de tener hijos. M la miró durante varios segundos en silencio. Después preguntó si era reciente. Le respondí con una sonrisa que no, que era de hace años, que pertenecía a alguien más. Pero dejé la hoja sobre el escritorio, bien visible, sabiendo que más tarde volvería a mirarla con detenimiento. Que buscaría fechas, nombres, pistas. Que se preguntaría si esa imagen era real, si correspondía a él, si acaso yo ya lo sabía todo y solo jugaba con él. Poco a poco, fui dejando más pistas ambiguas. Una noche dejé abierta en la computadora una búsqueda que decía síntomas psicológicos del embarazo fantasma. Otra mañana le mostré una aplicación que supuestamente rastreaba mi ciclo fértil, pero lo hice mientras hablaba de él de forma casual, como si hubiera dejado la app abierta sin darme cuenta. Él no decía nada. Solo observaba. Y cada silencio suyo era una grieta más en su cordura. Vivía en un estado de hipervigilancia emocional que lo estaba consumiendo por dentro. Pero lo que lo terminó de quebrar fue una conversación que planeé cuidadosamente. Le pedí que me acompañara a una cafetería alejada del barrio, un sitio discreto donde no corriéramos el riesgo de encontrarnos con nadie. Me senté frente a él, le tomé la mano con ternura y le dije que, si bien yo no estaba embarazada, creía que alguien más sí podría estarlo. M se quedó inmóvil. Su rostro se transformó por completo. Le hablé de lo difícil que debe ser para una chica joven enfrentar una situación así, de lo complejo que sería criar a un niño sola, del peso de una decisión que probablemente había tomado mal. No mencioné a él. No tenía que hacerlo. Él la vio en cada palabra. Le pregunté si había algo que quisiera contarme, si acaso estaba preparado para lo que se venía. Dijo que no. Dijo que tenía miedo. Que no podía dormir. Que sentía que algo se le escapaba entre los dedos. En ese momento, lo abracé. Le dije que no importaba lo que pasara, yo siempre estaría allí para apoyarlo. Y cuando me preguntó cómo podía asegurarse de que todo saldría bien, le respondí que ya había firmado todo lo necesario, que su confianza en mí era su mejor escudo. No lo dije con ironía. Lo dije con una dulzura genuina, porque sabía que esa frase quedaría tatuada en su mente por el resto de su miserable existencia. Aquel día,
por primera vez, entendí que la venganza más cruel no es la que destruye de golpe, sino la que te va dejando con la duda de si te estás destruyendo tú solo. Y lo mejor de todo era que aún no había terminado. Actualización final. Un mes después de nuestra última conversación en la cafetería, en la que fingí con maestría que aún tenía fe en un futuro compartido, supe que había llegado la hora. El telón debía caer, la obra debía cerrarse. No había razón para extender más el suplicio, porque ya había logrado todo lo que me propuse, lo había vaciado, endeudado, despojado de todo lo que creía tener asegurado. Su empresa ya no era suya, sus propiedades estaban a nombre de terceros que yo controlaba, los préstamos en su historial crediticio eran tantos que apenas podía mantenerse a flote. Había vendido hasta el auto que tanto amaba para pagar cuotas vencidas. Dormía mal, comía poco, había envejecido al menos 10 años en ese último año. Y yo, con la mirada pulida de quien ha esperado el momento justo, me preparaba para el golpe final. Ese día amanecí más tranquila que nunca. No había tormenta en mi interior, no había ansiedad. Solo una serenidad que me recorría los huesos con la misma intensidad que el odio alguna vez me había quemado el pecho. Me vestí sin prisa, preparé el desayuno con esmero y me senté frente a él en la mesa como si fuera una mañana cualquiera. M me miró con la expresión marchita, con esos ojos hundidos que no sabían si estaban frente a una esposa o frente a una sombra. Le pregunté si tenía tiempo para hablar después del almuerzo. Me dijo que sí, claro, que cancelaría cualquier cosa que tuviera ese día. Asintió con esa obediencia resignada que ya era parte de él. Yo asentí también, sonreí, y me fui a caminar por el parque con la misma calma de siempre. Necesitaba tiempo para repasar cada palabra que iba a decir. No porque dudara, sino porque quería saborearlo. Quería que cada frase cayera con el peso exacto que había calculado durante todos esos meses. Al regresar, lo encontré en el estudio, sentado frente a su computadora, revisando documentos que ya no le pertenecían. Había bajado tanto de peso que el suéter que usaba colgaba como una tela triste sobre sus hombros. Le pedí que me acompañara al comedor, donde ya había colocado una caja de cartón sobre la mesa. Adentro estaban todos los papeles que firmó durante el último año, traspasos, poderes, contratos, autorizaciones. Cada hoja marcada con post-its y notas adhesivas, como si fuera un archivo de pruebas en una fiscalía. Se sentó frente a mí en silencio. Yo no lo miré directamente. Comencé a hablar con la misma voz pausada que usé cuando planeamos nuestras primeras vacaciones juntos. Le dije que durante muchos años, creí en la idea del amor como un contrato implícito de respeto y lealtad. Que no era ingenua, pero que jamás imaginé que él sería capaz de romperlo con la ligereza con que uno rompe un vaso viejo. Que ver a mi sobrina en mi cama no solo me destrozó, sino que me reveló algo que no estaba dispuesta a ignorar, que él nunca me vio como su igual. Me vio como su base, como su pilar, como algo que estaba allí para sostenerlo sin importar cuánto pisara encima. Él abrió los labios, pero no dijo nada. Apenas bajó la mirada hacia la caja, reconociendo algunos documentos. Le dije que sí, que todo eso lo firmó con plena voluntad, convencido de que yo lo protegía. Que sí, lo hice. Pero no para resguardarlo de un supuesto embarazo, ni de una denuncia, ni de nada que viniera del exterior. Lo protegí de sí mismo, solo para después poder despojarlo de todo sin que pudiera reclamarme legalmente una sola cosa. Me encargué de cubrir cada huella. Le mostré los registros falsos, las transferencias a cuentas protegidas, las compras a nombre de sociedades fachada. Le confesé que los mensajes anónimos venían de mí. Que cada migaja de paranoia que comió durante meses, cada crisis de ansiedad, cada noche de insomnio, fue inducida con una precisión que ni siquiera él habría imaginado. Su rostro fue perdiendo color poco a poco. Apretó las mandíbulas, se inclinó hacia atrás en la silla y se cubrió la cara con ambas manos. No lloró. No gritó. Solo se quedó allí, como si su cuerpo se negara a seguir siendo el mismo. Yo continué. Le dije que el hijo nunca existió. Que Ellen nunca me confirmó nada, que de hecho probablemente nunca supo si realmente estaba embarazada. Que yo me encargué de inducirle el miedo, de manipularla también, no con venganza sino con estrategia. Que no me enorgullecía de ello, pero que la guerra no la había empezado yo.
Que ellos abrieron un campo de batalla y yo solo me aseguré de ganarla con inteligencia. Le expliqué que lo había perdonado, pero no por compasión, sino porque necesitaba estar en paz para hundirlo con todo el peso de su error. Que la culpa era el mejor anzuelo. Que un hombre puede sobrevivir al abandono, a la pérdida, al rechazo, pero no sobrevive intacto a la culpa que no se le quita con disculpas. Le dije que la venganza no era desquitarme por un momento de debilidad, sino enseñarle que cuando uno juega con el corazón de alguien que no hace escándalos, debe tener miedo. Porque el silencio es el disfraz de los verdugos más precisos. Cuando terminé, me levanté. Tomé mis llaves, el bolso y lo miré una última vez. Le dije que ya no me debía nada. Que la casa ya no le pertenecía, que las cuentas estaban cerradas, que sus préstamos estaban vencidos, y que lo único que le quedaba por pagar era el precio de su propio vacío. Me dirigí a la puerta sin que intentara detenerme. No hubo súplica. No hubo disculpas. No hubo nada. Solo un cuerpo quieto, hundido en la silla, mirando un archivo que decía su nombre pero que ya no era suyo. Desde ese día, no he vuelto a saber de él. Me han dicho que lo han visto pidiendo trabajo en sitios donde jamás habría entrado antes. Que duerme en la habitación prestada de un amigo, que intenta rehacer su vida como si no cargara con una maleta repleta de ruina. No me interesa. Yo ya no necesito saber. Porque la venganza no se completa cuando el otro sufre. Se completa cuando uno se siente libre, íntegra, reconstruida. Y yo lo estoy. Desde ese día, desde el último día que lo vi, supe que había recuperado algo más valioso que cualquier matrimonio, cualquier herencia, cualquier estabilidad. Había recuperado el control sobre mi historia. Y eso no tiene precio.